el tema inteligencia emocional, comunicación, asertividad y resolución de conflictos en niños y jóvenes. Nos acompaña entonces la psicóloga Carolina Restrepo Segura. Ella es también magíster en intervenciones psicosociales, y quien les habla, Magdalia Arroyave, licenciada en educación básica y magíster en adicciones. Le concedo entonces la palabra a Caro. Este será un espacio que vamos a hacer todo lo posible porque sea un espacio muy productivo de conocimiento en el que podamos compartir, como les decía, información, y que al final ustedes también puedan tener un espacio en el que podamos conversar, que ustedes puedan hacer sus preguntas con relación al tema, que podamos de pronto resolver esas inquietudes que sabemos pues que ustedes como familia han experimentado entonces al interior del hogar. Caro, bienvenida. Muchas gracias, Magdali. Bienvenidos a todos. Como lo dijo ya mi compañera, yo soy Carolina Restrepo. Hoy vamos a estar entonces compartiendo con ustedes algunos asuntos que son bastante importantes en la vida cotidiana de los seres humanos, no solo para los niños y los adolescentes, sino para nosotros como adultos. Hoy nos convoca un tema muy especial, es la inteligencia emocional, un tema que muchas veces dejamos a un lado o que no le prestamos la suficiente atención, y realmente en los hogares y en las instituciones educativas a veces olvidamos un poco que en emociones también se educa, ¿cierto? Las emociones no debería ser algo que simplemente se siente o algo que controla en determinados momentos las conductas de las personas, sino que nosotros deberíamos estar educados emocionalmente para dar respuesta a los diferentes desafíos que nos trae el mundo. Entonces vamos a proponerles inicialmente una actividad, ¿cierto? Esa actividad es para que la realicemos a lo largo de la conferencia. La idea es que ustedes vayan y busquen en sus casas un papel en blanco, y si tienen lápices o colores, también puedan como tenerlos ahí a la mano para realizar la actividad que les vamos a proponer. Mientras vamos a darles que les damos unos minuticos que traigan esos instrumentos, elementos, y luego damos las indicaciones, que algunos no los tienen ahí como a la mano. Listo, vamos a dar unos minuticos mientras todos traen los implementos que les proponemos. Una hoja de blog, una hoja que usted tenga de cuaderno, una hoja iris, un cuaderno del hijo, de la hija, un color o varios colores que pueda tener pues su hijo o su hija en la cartuchera, tenerlos allí en la mano para poder brindarles las indicaciones. En el chat de este encuentro les voy a compartir un link. Ese link lo van a abrir luego de que nosotros les demos las indicaciones. ¿Listo? Bueno, entonces en el chat les he copiado un link. Ese link es para que ustedes luego puedan publicar lo que están realizando o lo que van a realizar durante este encuentro. Entonces lo que les proponemos es que vamos a hacer lo que nosotros llamamos una cartografía familiar. Es decir, cada uno de ustedes va a hacer un dibujo de su familia, ¿cierto? Pueden incluir las personas que quieran incluir, y si quieren incluir sus mascotas también pueden hacerlo. Entonces van a hacer inicialmente un dibujo de la familia. Y en ese dibujo de la familia, en la parte de arriba, o más que en la parte de arriba, con un color específico que ustedes elijan, van a ubicar
las habilidades socioafectivas que caracterizan a cada miembro de la familia. Entonces, a la mamá, ¿cuáles son esas características socioafectivas o emocionales que tienen o que la hacen importante en el hogar? Que el papá, ¿cuáles son esas habilidades y esas características socioafectivas que tiene el papá en el hogar? El hijo, lo mismo, ¿cierto? Esos van a ser de un color. Luego van a elegir otro. Les propongo que, bueno, no, porque todos no tienen de pronto el mismo color. Luego vamos a ubicar también esas habilidades o capacidades socioafectivas que a cada miembro de la familia ustedes consideran les falta reforzar en el hogar. Esas van a ser de otro color. Entonces, las que tienen como fortalezas van a ser de un color y las que tienen por potenciar van a ser de otro color. A cada miembro de la familia también le vamos a ubicar esas habilidades que le falta potenciar. Luego de que ustedes terminen el dibujo, le van a tomar una foto y esa foto la van a publicar en el link que les acabo de enviar al chat. Simplemente tienen que darle clic al link. Cuando ustedes le dan clic, les va a salir una pantalla inicial así. Y por acá abajito de esa pantalla les va a aparecer una bolita con un más. Ustedes le dan clic en la bolita con el más, luego les va a salir este cuadrito, igual al final yo vuelvo y les explico cómo se publica. Les va a salir este cuadrito, le dan clic en los tres punticos, luego le dan escoger archivo y luego, luego sigue esta, luego le dan cargar archivo. Cuando le dan clic ahí, les va a salir este cuadro, escoger, y ahí escogen la foto y la publican. Y el cuadrito les va a dar también una opción de escribir algo. Entonces ahí pueden poner algún comentario, observación o aprendizaje con respecto al encuentro de hoy. Igual como les decía, al final vuelvo y les recuerdo y hacemos un ejercicio por si alguien tiene de pronto dificultades para la publicación. ¿Listo? Bueno. Entonces, repito, vamos a hacer el dibujo de la familia. Con un color vamos a ubicar las habilidades o capacidades socioafectivas de cada miembro de la familia y con otro color las habilidades socioafectivas que les falta potenciar a cada uno. Bueno, entonces vamos a iniciar. Cuando hablamos de inteligencia emocional, tenemos que tener en cuenta que la inteligencia emocional, pues primero viene de la capacidad instalada en el cerebro para desarrollarnos emocionalmente. ¿Cuál es la parte del cerebro que se encarga de esa capacidad de responder emocionalmente al entorno en el que nos movemos? Es el lóbulo frontal, es decir, esta parte. No en la frente, sino en el cerebro, el lóbulo frontal. Resulta que ese lóbulo frontal es una de las últimas partes o áreas del cerebro que se desarrolla, pero que inicia su proceso de formación y su proceso de aprendizaje desde la primera infancia. Entonces, digamos que en un inicio, el cerebro de nuestros hijos es como una plastilina o una arcilla. Entonces, cuando un niño nace, usted le dice, es que tiene que cuidarle mucho la cabecita porque cualquier golpe le puede dejar una hendidura o puede causarle un accidente importante en su cerebro, precisamente porque en esa edad los niños tienen el cerebro plástico. Eso significa que el cerebro se va a ir formando, va teniendo, construyendo su arquitectura a partir de las experiencias tempranas que nosotros como padres y como adultos le vamos dando a ese niño. Son esas experiencias tempranas las que finalmente van a darle forma a ese cerebro, ¿cierto? Entonces, ese lóbulo frontal hacia la adolescencia va a empezar a tener un impacto más significativo, por eso decimos que los adolescentes a veces son como una montaña rusa de emociones, porque digamos que está en el furor de ese desarrollo del lóbulo frontal y solo hasta los 30 años ya se puede decir que ese lóbulo está madurado, ¿cierto? Pero miren que entonces es todo un proceso, todo un camino en el que nosotros como adultos significativos vamos a ir teniendo un impacto en ese desarrollo, en ese aprendizaje socioafectivo de los niños. Por eso decimos entonces que el cerebro es un órgano social y es un órgano social primero porque necesita obviamente de las interacciones con los otros para poder adaptarse a los diferentes contextos y entornos de socialización, ¿cierto? Y segundo, pues porque sabemos que el ser humano no puede vivir sin los otros.
es importante y es necesario para los seres humanos estar y convivir con los otros para poder sobrevivir. Entonces, el cerebro social en un inicio para los niños va a significar una necesidad de crear un vínculo. Ese vínculo que se crea inicialmente es lo que llamamos el apego. Muchas veces las personas me dicen, pero es que apegarse es malo. Es que el apego es sufrimiento. Y no, decimos eso es porque desconocemos lo que significa el apego. El apego realmente lo que significa es el primer vínculo que tenemos en nuestra vida para poder adaptarnos al entorno. Obviamente hay varios tipos de apego. Cuando tenemos un apego inseguro, es un apego inadecuado, ese es al que usualmente las personas se refieren, que uno sufre, que no puede vivir sin el otro, que se vuelve dependiente. Pero hay otro apego que se llama el apego seguro, que es el que nosotros como adultos deberíamos potenciarle a nuestros hijos. Un apego seguro es ese vínculo que tiene el niño con sus padres o con sus cuidadores cercanos que le permite saber que cuenta con un adulto significativo para suplir sus necesidades básicas y sus necesidades iniciales en la emoción. Y entonces ahí es donde se crea el vínculo de apego seguro. Entonces el niño va a ser capaz, por ejemplo, de explorar el mundo, de alejarse del adulto, pero de saber que si vuelve, el adulto va a estar allí para apoyarlo, para escucharlo, para cuidarlo. Mientras que un apego inseguro no se despega de la mamá porque siente que se va a morir, porque siente que la necesita y porque siente ansiedad, ¿cierto? Entonces miremos que el apego va a depender de nosotros como adultos. Ahorita vamos a ver cuáles son los aspectos o características de un adulto asertivo o un adulto competente para fortalecer o para favorecer un vínculo de apego seguro. Entonces, hay una necesidad en el ser humano por vincular con los demás y esa necesidad de vinculación está ubicada en el cerebro, o más que ubicada en el cerebro, viene de ese procesamiento de la información que hace el cerebro, en el que nos dice tienes que adaptarte al mundo y para adaptarte necesitas vincularte con los otros. Le garantiza además la sobrevivencia al ser humano y le permite crear relaciones de colaboración, ¿cierto? Bueno, acá entonces mencionamos especialmente lo que llamamos el hemisferio derecho. El cerebro tiene dos hemisferios, ¿cierto? El derecho y el izquierdo. Cuando ustedes escuchan hablar del izquierdo, van a escuchar que esa parte del cerebro o ese hemisferio del cerebro se va a relacionar o se va a encargar más de situaciones, por ejemplo, de lógica, de matemática, de ubicación socioespacial, ¿cierto? Todo como muy razonable, todo como muy ubicado hacia el contenido numérico y la ubicación socioespacial. Mientras que cuando hablamos del hemisferio derecho, estamos hablando de un hemisferio que se encarga o que es el centro del mundo social y emocional de los seres humanos. Entonces allí vamos a encontrar que las personas que desarrollan más este hemisferio son personas más amigables, son personas más artísticas, más creativas, más innovadoras, con más capacidades interpersonales, con mayor capacidad para comunicarse asertivamente y para entender sus propias emociones y las emociones de los demás, además de nombrarlas, ¿cierto? Este hemisferio es más predominante en los 2 o 3 primeros años de vida, ¿cierto? Y acá en estos años va a ser totalmente dependiente de las experiencias externas. Es decir, cada cosa que nosotros como adultos hagamos durante estos años van a tener un impacto directo en la forma en que se estructura el cerebro. Entonces, un niño, por ejemplo, está expuesto a un ambiente en el que es constantemente amenazado, agredido verbalmente, físicamente, en el que le dicen que no sirve para nada o en el que recibe malos tratos constantemente, es muy posible que empiece a quedarse atrasado en el desarrollo de este hemisferio o que incluso empiece a, en vez de desarrollar habilidades socioafectivas, empiece a desarrollar características psicopáticas o características sociopáticas, ¿cierto? Entonces, es muy importante que nosotros como adultos seamos los que les garanticemos un ambiente de desarrollo integral a nuestros hijos
desde sus inicios, ¿cierto? Un niño no debe depender del mundo o de los otros, sino de nosotros como adultos responsables. Y aquí van a tener entonces un importante papel el vínculo de apego que crea el niño con sus cuidadores cercanos. Ese vínculo de apego generalmente se crea en un primer momento con la madre y con el padre, y ya se va extendiendo el resto de las relaciones que uno tiene en la vida. Entonces miren lo importante que es. La forma o el vínculo que usted cree con sus papás es el vínculo que va a tender a replicar con sus relaciones a lo largo de la vida, con sus amigos, con sus parejas, con sus hijos, entre otros. Bueno, entonces podemos decir que el hemisferio derecho va a estar muy interconectado con lo que nosotros llamamos el sistema límbico. El sistema límbico, digamos que son todas estas áreas cerebrales que se comunican en el momento en que el ser humano tenga que dar una respuesta emocional, ¿cierto? Y una respuesta emocional no es solo sentir amor, sentir angustia, sentir felicidad, no, una respuesta emocional es emitir una conducta ante una situación que nos hace sentir una emoción. Y les cuento que toda situación nos hace sentir una emoción, entonces casi que nuestras respuestas del diario vivir hacen parte de esas respuestas emocionales, ¿cierto? Entonces, ese hemisferio derecho se va a conectar con estas áreas cerebrales para poder darle respuesta al entorno o a las experiencias que está viviendo. Algunas veces va a dar respuestas más inmediatas que otras. Cuando da respuestas inmediatas, la que responde es la que llamamos la amígdala, y es cuando nosotros estamos, por ejemplo, en situaciones de peligro o en situaciones que desbordan nuestras habilidades de afrontamiento, y lo que hace el cerebro es emitir una respuesta sin procesarla racionalmente. Mientras que, por ejemplo, cuando nosotros estamos educados socioafectivamente, vamos a tener la posibilidad de que esa información que nos ingresa del mundo externo a través de los sentidos sea procesada por el tálamo la piense, tome una decisión y luego emita una respuesta. Es decir, que pasemos de una respuesta primitiva a una respuesta más consciente y funcional para nosotros, ¿cierto? Entonces, este hemisferio con el sistema límbico se considera la sede central del mundo emocional de las personas. Está implicado en la respuesta ante el estrés y ante los eventos de frustración, como ya se los mencioné. Es un área de suma importancia y que tiene un gran crecimiento en la primera infancia. Y es un periodo muy crítico para la vida del ser humano, lo que les decía, porque además está asociado al aprendizaje o la capacidad de aprendizaje. No sé si ustedes lo hayan escuchado, me supongo que sí, a uno le dicen constantemente en las charlas de crecimiento y desarrollo, en otro tipo de charlas, que los primeros 5 años son los más importantes de la vida del ser humano. No significa que los otros no sean importantes, claro, lo son, pero en los primeros 5 años el cerebro está dispuesto a aprender de todo, ¿cierto? Y lo que usted haga en esos primeros 5 años es lo que va a permitir que las neuronas que tenemos se interconecten. Después de los 5, el cerebro va creando algo que llama apoptosis o poda neuronal. ¿Eso qué significa? Que las neuronas que no se conectaron pasa como una borrasca, por así decirlo, que es realmente la poda, y mata a todas las neuronas que no se conectaron, las poda, las quita, las elimina y solo quedan aquellas que se conectaron. Entonces, por eso hay que aprovechar los primeros 5 años de vida, porque es donde más neuronas se crean y más interconexiones entre ellas también se crean. Luego ellas se mielinizan, es decir, se cubren como de una capa que les permite mantenerse sólidas a lo largo de la vida. Las que no se mielinizan son las que mueren en el proceso de poda. Bueno, ya, ¿hasta acá soy yo? No, Carol. No, sí, bueno. Sí. Entonces, vamos a ver que el adulto va a tener un rol fundamental en el desarrollo del hemisferio derecho, ¿cierto? Y ese adulto tiene que cumplir con unas características específicas para realmente apoyar ese desarrollo integral del niño, ¿cierto? No puede ser un adulto cualquiera. Entonces uno dice, pero
pues yo me siento normal si todos somos normales. Pero si nosotros somos, digamos, conscientes del impacto que vamos a tener en el cerebro de nuestros hijos, pues trabajaríamos más en nuestra capacidad socioafectiva y en nuestras habilidades para acompañar ese proceso formativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que debe, o la primera característica con la que se debe contar un adulto asertivo, un adulto capacitado para acompañar un proceso de desarrollo integral de otra persona? Primero, tener una gran capacidad empática. Y la capacidad empática no es entender todo lo que hace el otro o todo lo que le pasa al otro. No, la capacidad empática es ser una persona que está disponible para suplir las necesidades básicas de ese ser que depende de él, para ayudarle a regularse emocionalmente y para comprender esos estados emocionales para poderlo educar y orientar hacia el control emocional, ¿cierto? Entonces es una persona que se conoce lo suficientemente y conoce lo suficientemente al otro como para regularlo en sus inicios desde la emoción e irlo educando a lo largo de la vida. Lo segundo es que ese adulto debe tener representaciones mentales acerca de un apego seguro. Es decir, si yo como adulto tengo un apego inseguro o un apego ansioso ambivalente, si yo tengo un apego inadecuado, lo más probable es que ese apego sea el que replique con mi hijo, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo debería hacer es reflexionar qué tipo de apego tengo. Soy una persona que estoy con el otro, pero puedo vivir sin el otro. Soy una persona que no necesito saber dónde está el otro todo el tiempo, o por el contrario, soy una persona que necesito que me llamen constantemente, saber dónde está, qué está haciendo, ¿cierto? Analizar primero en qué tipo de apego estamos ubicados, porque es ese apego el que estamos transmitiendo o el que estamos creando con nuestros hijos. Y debe ser un adulto con estabilidad emocional en su personalidad. ¿Esto qué significa? Ser emocionalmente estable no significa que nunca suframos o que nunca lloremos o que nunca sentamos tristeza, no. Ser estable emocionalmente es tener la capacidad de sentir cualquier emoción y aún así esa emoción no se nos desborda en una conducta inadecuada, sino que podemos expresar asertivamente esa emoción. Pero uno, ¿cómo expresa asertivamente la ira? La ira se expresa asertivamente sin pegarle al otro, sin agredirlo, sin tirar cosas para arriba, sin gritar. Yo puedo expresarle al otro que estoy muy enojada, que tengo rabia, sin necesidad de herirlo. Eso es expresar la emoción asertivamente, decirle al otro, estoy muy enojada contigo, entonces he decidido que no voy a hablarte por una hora. Un ejemplo, ¿cierto? Estoy muy molesta con tu conducta, entonces necesito que por favor lo soluciones o enmiendes el error que has cometido, ¿cierto? Obviamente con un tono de voz más fuerte, pero sin necesidad de llegar a la agresión o al grito. Entonces, ser estable emocionalmente es conocerse lo suficiente como para saber de qué manera expresar o poner en la conducta nuestras emociones, sean emociones positivas y emociones negativas. Y lo digo entre paréntesis porque las emociones realmente no son negativas. Digamos que la connotación negativa se la ponemos los seres humanos, ¿cierto? Bueno, un adulto permanente que estabilice hábitos, intenciones, emociones y pensamientos. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, en la primera infancia, la regulación emocional del niño depende 100% del adulto significativo, ¿cierto? Entonces sucede algo en el cerebro que nosotros usualmente no somos conscientes, pero es que la madre o el padre crean algo que nosotros llamamos sincronía emocional, ¿cierto? Y es casi como si el cerebro del niño y los papás estuviera conectado. Y los papás con tan solo, por ejemplo, mirar a ese bebé o a ese niño, pueden regularlo emocionalmente. O como funcionando como un espejo. Sabemos que tenemos unas neuronas que llamamos espejos y es que replican lo que nosotros hacemos como adultos significativos. Entonces, la forma en que nosotros asumamos las experiencias, los retos, las situaciones de la vida, son lo que los niños van a replicar o imitar a largo plazo, ¿cierto? Entonces, esto como resultado nos va a dar lo que decimos un niño sano con un apego seguro. Cuando no se da, esperen, yo muevo eso que no. Cuando no se da un apego, digamos,
adecuado y cuando no se da un acompañamiento adecuado por parte de los adultos, cuando no cumplen con esas características básicas para acompañar ese desarrollo socioafectivo, lo que pasa es que el adulto se convierte en una fuente de estrés para el niño y las experiencias, el ambiente en el que está creciendo ese niño no está siendo lo más adecuado y lo que sucede es que genera una pérdida de conexiones, es decir, estamos perdiendo la oportunidad de que esas neuronas se conecten y lo más probable es que en la poda se pierda, ¿cierto? Y también podemos estar llevando a ese niño hacia la creación de un vínculo de apego perturbador o de apego desorganizado. Y cuando se da un apego perturbador o desorganizado, los niños expresan una ansiedad desbordante ante la ausencia de los padres o incluso en algunas ocasiones un rechazo significativo hacia esas figuras paternas y a largo plazo pueden desarrollar trastornos psiquiátricos como depresión, problemas de conducta, hiperactividad o problemas de ansiedad, ¿cierto? Y este apego se da como respuesta a una pérdida o una ruptura de ese proceso afectivo entre el niño y los padres. Entonces puede pasar en los niños que se dé lo que llamamos el síndrome del desarrollo del hemisferio derecho. El síndrome del desarrollo del hemisferio derecho es una interferencia significativa por el desarrollo de ese lóbulo frontal, especialmente el derecho, porque ya sabemos que esta parte del cerebro está más asociada a las emociones y a lo social. Entonces va a haber una interferencia en ese desarrollo, no va a ser un desarrollo sano, sino un desarrollo perturbador. ¿Qué puede ocasionar esto en un niño? Primero, maladaptaciones a diferentes situaciones. Entonces va a ser un niño que va a tener dificultades, y no solo un niño, porque esto se traslada o se va hasta la adultez. Entonces va a ser una persona que va a tener dificultades crónicas para regularse emocionalmente. Entonces van a ser niños que hacen pataletas todo el tiempo, que la única forma que encuentran para solucionar un problema es tirarse al piso o tirar las cosas, pegarle a la mamá, al papá en público, comportarse súper mal o hacer caso. Y esto sucede cuando hay una negligencia afectiva o hay maltrato, es decir, cuando los niños están expuestos a altas dosis de maltrato, tanto verbal como físico, pueden desarrollar este síndrome. Lo segundo es que va a haber una dificultad significativa para mantener amistades. Entonces son esos niños que ustedes ven que les cuesta mucho socializar con el otro, que les cuesta sostener la mirada, que les cuesta preguntarle incluso al otro cómo se llama, o que carece de habilidades, por ejemplo, para jugar, para estar o interactuar con el otro. Además, va a ser un niño inestable para evaluar y guiar la conducta, es decir, un niño que simplemente va a actuar por impulsos y un adulto que simplemente va a actuar por impulsos y no va a hacer un proceso mental sobre la forma en que se va a comportar, sino que simplemente lo va a hacer de manera primitiva. Además, es una persona o un niño que ustedes van a ver apagado emocionalmente. Y una persona apagada emocionalmente son esos niños o esas personas que ustedes van y usted dice, ay, parece sin vida, es como si la mirada estuviera vacía, es como si estuviera triste. Y también puede llevar a conductas de timidez excesiva, entonces van a ser personas que les va a costar mucho, por ejemplo, sostenerle la mirada ojo a ojo, con un rostro inhibido, muy pocos expresivos y que se hacen más bien en un rincón o lejos de las personas. A estos niños entonces debemos apoyarlos de una manera distinta. Primero, cuando tenemos niños con este tipo de características, lo primero que tenemos que hacer es crear una relación a nivel no verbal. Es decir, cuando nosotros vemos que hay niños o personas con dificultades o con apegos inadecuados, lo primero es no invadir su espacio personal, sino ir creando un vínculo desde lo no verbal. Es decir, por ejemplo, más bien desde el tacto, desde el abrazo, desde el acercamiento poco a poco. No podemos llegar a abrazar de uno a un niño de esto, sino que poco a poco nos le acercamos, le ofrecemos que juegue, nos acercamos poquito a poquito.
Usar el juego no amenazador, ¿cierto? Como un juego más como que quieres jugar, como invitándolo y no obligándolo a jugar. A veces en el desespero los papás obligamos a los niños a hacer cosas que en realidad no les están haciendo bien. La cercanía física debe depender del niño, es decir, no podemos obligarlo a que se junte con otro niño o a que abrace a la profe o que abrace al tío, no, sino que darle ese espacio y permitirle que sea él quien se acerque y no invadirle nosotros el espacio. Mirarlo a los ojos poco a poco, no de manera intrusiva, sino como primero de reojo, luego vamos encontrando las miradas poquito a poquito y hacer como una comunicación gestual, como sonreírle, invitarlo con la cabeza a que venga. Y esto todo para crear lo que nosotros llamaríamos una sintonía y una conexión emocional profunda que le permita ir superando ese trastorno de apego. Marta. Bueno, así como nosotros a veces utilizamos algunas claves, utilizamos algunas estrategias que nos ayuden entonces o que contribuyan, digamos, a tener experiencias exitosas, llámese a nivel académico, llámese a nivel familiar, llámese a nivel profesional. Resulta que también el cerebro social emocional necesita pues de que nosotros pongamos en práctica algunas claves pues como para poder contribuir a su cuidado. Entonces, por ejemplo, una de ellas es hablar en un tono de voz suave, porque de todos modos esto va a facilitar lo que tiene que ver con las experiencias comunicativas que nosotros instauramos con nuestros hijos al interior del hogar. Con los niños el utilizar las frases cortas, ¿cierto? Precisamente pues como para poder responder a esas necesidades afectivas que de pronto los hijos nos estén demostrando en su momento. Es fundamental en la cercanía o en la comunicación. Nosotros sabemos que hay una comunicación que puede ser verbal y otra no verbal. Es muy importante que nosotros pongamos en práctica ese aspecto relacionado también con la comunicación no verbal, porque están todo el tiempo por medio del ejemplo, así como nosotros decimos en pedagogía. Entonces el ejemplo, al fin y al cabo, es lo que mejor educa a las personas. Lo mismo ocurre en este caso. El mirar a los ojos, por ejemplo, cuando estamos hablando, cuando de pronto nos están contando alguna situación que sabemos que en los niños es mucho más fácil que ellos puedan expresar, tenernos más confianza y ser mucho más espontáneos en contarnos las situaciones que los aquejan. En los adolescentes de pronto se hace un poquito más complejo, precisamente pues por la edad cronológica que tienen, pero el brindar atención cada vez que requieran de nuestra presencia y en esa comunicación no verbal, entonces mirar a los ojos, mirar o tratar de sostener expresiones que sean relajadas, no esas expresiones de furia que incluso en algunas ocasiones hacen que nuestros adolescentes prefieran no decirnos las cosas, ir a decirlas de pronto a sus amigos con los que de pronto se sienten en más confianza o a otros adultos, pues que al fin y al cabo, con los que al fin y al cabo, pues nosotros podríamos pensar que se puede también ahí poner en riesgo como la comunicación que debe existir entre los padres y los hijos. Y tratar de buscar momentos precisamente de sincronización emocional. No todos los momentos son sanos, pues como para poder, son oportunos como para poder hablar o para poder tratar un tema determinado. Hay momentos y a veces, por ejemplo, digamos, nuestra impotencia como adultos de querer contribuir a la solución de un inconveniente, entonces nos lleva a que de una manera mediática que queramos recibir respuestas acerca de un asunto, de algo que nos quiere comentar nuestro joven en la casa, ¿cierto? Y no todos los momentos ni ellos están siempre pues como en disposición para podernos hablar y poder tener esa sincronía pues como con cada uno de nosotros. Ahorita cuando Caro estaba hablando
de todo ese aspecto que tiene que ver con la sincronía que existe entre el adulto y el niño. Entonces, retomo lo que mencionaba con relación a que el primer año de vida pues implica mucha dependencia, ¿cierto? Pero esa dependencia, entonces nosotros la vamos fortaleciendo o vamos satisfaciendo las necesidades que ellos mismos van mostrando precisamente por medio de esa comunicación asertiva que demuestra firmeza, pero también acompañamiento para que precisamente el niño pues se sienta en libertad de tener sus primeras experiencias a nivel social y que se sienta, digamos, menos cohibido como para poder expresar sus sentimientos, para poder expresar sus emociones. Afortunadamente, a medida que ha ido pasando el tiempo, muchas concepciones o tabú de pronto que se tenían anteriormente relacionadas con la feminidad y la masculinidad, entonces han ido cambiando. Yo creo que a muchos de nosotros nos tocó cuando, por ejemplo, nos decían es que los hombres no pueden llorar, es que si usted llora, entonces usted es una niña, porque los hombres son fuertes, en cambio las mujeres son más débiles. Afortunadamente esa concepción se ha ido cambiando y ya sabemos que el brindar también oportunidades que tengan que ver con el expresar los sentimientos hacen parte también pues como de esa salud o de ese bienestar emocional. Cuando existe entonces esa sincronización emocional precisamente entre el niño, el adolescente y el adulto significativo, entonces se puede decir que se marca el inicio precisamente pues como de esa experiencia que nos va a ayudar a fortalecer los lazos familiares y que sin duda pues va a contribuir a que exista una mejor comunicación entre el adulto y el niño y eso repercute también en la convivencia familiar. Pero mientras lo que tiene que ver con la empatía emocional, el cerebro pues como del adulto puede leer la mente y el cuerpo del niño y puede ayudar también a regular su estrés, precisamente eso es lo que hace parte de lo que mencionaba ahorita con relación a la comunicación no verbal que también puede generar tranquilidad en la persona que nos está hablando y sabemos que como adultos pues somos muy significativos para cada uno de nuestros niños y de los jóvenes. Entonces, cada vez que se sincroniza, hay una mejor maduración cerebral y existe un mejor aprendizaje precisamente para poder conseguir lo que nosotros denominamos la regulación emocional, que no es fácil, pero que sabemos que como adultos significativos para nuestros hijos y que están todo el tiempo al pendiente de las decisiones que nosotros tomamos, el lenguaje no verbal, es decir, los gestos que nosotros realizamos, la atención, las expresiones que realizamos, pues es muy significativo. Trayéndolo al ámbito entonces educativo, resulta que a veces a nosotros nos han enseñado que de pronto lo que tiene que ver con la emoción y la parte cognitiva, rendimiento académico, pareciera que estuviera en una balanza, ¿cierto? Y en esa balanza, a veces incluso con nuestras actitudes o con la forma como intervenimos y asumimos diferentes situaciones, pareciera entonces que le damos mucho más peso o más significado a lo que tiene que ver con la eficiencia a nivel del intelecto. Es decir, que el rendimiento académico, el logro, digamos, como de los resultados académicos que obtenga nuestro hijo, pues a veces son mucho más importantes que aquello que nuestro hijo pueda estar sintiendo. Y ese aspecto se da también, sobre todo, por ese proceso como de adaptación sociocultural en el que incide mucho, pues como el que dirán, ¿cierto? Entonces, existe la presión de que tú tienes que ser el primero académicamente hablando, tienes que ser el primero de tu curso, tú no puedes perder ninguna materia y allí es cuando empezamos a fortalecer mucho lo que tiene que ver pues como con la competencia de ser el mejor,
que intelectual y académicamente pues sea reconocido como el mejor. Esto no es que sea malo, porque al fin y al cabo hace parte también de los retos que nosotros como familia entonces podemos generar para con nuestros hijos. Pero resulta que a veces descuidamos lo que tiene que ver con ese aspecto emocional y socioafectivo, ¿cierto? Entonces, existen en la misma escuela, en la institución, en el colegio Luis Amigó en este caso. Entonces los estudiantes, digamos, por las razones del confinamiento, pues no han podido volver a estar juntos porque al fin y al cabo, pues también se suspendieron las actividades de alternancia. Pero sabemos que la escuela se ha convertido en el primer espacio socializador por excelencia del ser humano. Entonces es tan importante que mi hijo rinda académicamente, como también es muy importante que él demuestre o que tenga, digamos, como algunas competencias que le permitan aprender a solucionar problemas, que le permitan enriquecerse personal y socialmente con relación al reconocimiento que él tiene de él mismo, pero también de los otros. Es muy importante también que aprenda precisamente a vivir y a convivir con los demás, pues porque sabemos que al fin y al cabo esas experiencias que se viven en la escuela y esas experiencias que se viven en comunidad son la réplica de lo que ellos deben afrontar pues cuando están en la sociedad. De hecho, por ejemplo, retomando un poco lo que tiene que ver con la estrategia pedagógica de las microcomunidades, que ustedes saben que es el patrón diferenciador por excelencia del Colegio Luis Amigó, esa estrategia pedagógica, ¿a qué es lo que apunta? Entre muchas otras virtudes que tiene, precisamente a educar desde todo ese aspecto socioemocional para que el estudiante entonces aprenda o se enriquezca de su aspecto personal, pero que también aprenda a vivir en comunidad. Que aprenda, por ejemplo, que el no también es una respuesta. Es decir, que les facilita también el poder tomar sus propias decisiones y los prepara precisamente para vivir en sociedad. Entonces, en esa balanza, digamos como cuál sería el aspecto fundamental. Entonces, poder adquirir una formación para la eficiencia, pero también para la formación socioafectiva. Y digamos como que esos dos temas o esos dos puntos, ¿qué es lo más conveniente? Pues que no los separemos, que la parte que tiene que ver precisamente con el intelecto, digamos, no se vuelva en el énfasis principal que tiene que ver con los objetivos que nosotros trazamos al interior de la familia, sino que también podamos comprender y sobre todo dar a conocer a nuestros hijos que la inteligencia emocional también es importante y que nos brinda unos retos precisamente para demostrarlos por medio de habilidades cuando estamos conviviendo en medio de una sociedad. Bueno, entonces cuando nosotros miramos esto del rendimiento y miramos lo que tiene que ver con los paradigmas también psicoeducativos, entonces hablamos pues como de algunos modelos, un modelo de rasgos, un modelo conductista y un modelo cognitivo. Cuando nosotros miramos el modelo de rasgos, entonces podríamos decir que este modelo se basa precisamente en la personalidad, es decir, en aquellas características que nos permiten crearnos una descripción exhaustiva de la persona, ¿cierto? Esto que es lo que nos facilita que nosotros podamos distinguir las características propias de una persona con relación a las características de otra persona. Allí entonces es donde nosotros miramos que cada uno como ser humano tenemos unos rasgos distintivos de la personalidad. Las familias que, por ejemplo, tienen 3, 4 hijos o incluso tienen 2 hijos, pueden darse cuenta que cada uno de ellos es diferente. Es decir, su personalidad o la personalidad
que lo caracteriza y lo diferencia del otro es diferente a la misma personalidad, pues como de su hermanito o de la otra persona que está con él. Esos rasgos de personalidad, entonces, digamos que se pueden estructurar en aspectos como la responsabilidad, la amabilidad u otros tantos, pues que los hacen diferentes. Por eso hablamos entonces de la importancia de poder comprender, analizar y tratar de solucionar las dificultades que se presentan precisamente basándonos también en ese modelo de rasgos que nos brinda la posibilidad de distinguir a una persona de la otra y en la medida de lo posible atender sus necesidades en coherencia pues con esos rasgos de personalidad que también el otro tiene. Cuando nosotros miramos el modelo conductista, entonces miramos, o este modelo lo que propone es que la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje precisamente se da por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada entre la respuesta y el estímulo que esa relación pues puede provocar. Entonces aquí encontramos habilidades específicas manifiestas que tienen que ver más pues precisamente con el entrenamiento, como por ejemplo, ¿cuáles? El tener, por ejemplo, en el hogar hábitos de estudio, ¿cierto? El, por ejemplo, trazar objetivos y metas, pero mirar también el camino para poder dar cumplimiento a esos objetivos que se han trazado. Y allí entonces está la importancia de también poder planificar, pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la importancia que tiene el hecho de supervisar o estar pendiente de lo que realizan nuestros hijos, es porque precisamente en el logro de esos objetivos, nosotros además de que los motivamos para que ellos puedan planificar las acciones que los van a llevar a cumplir los retos, también es muy importante estar supervisando que ese camino sí se esté logrando. A veces, por ejemplo, digamos como con los adolescentes, a veces cuando se presentan fracasos, voy a llamarlo de esa manera, a nivel académico, entonces nosotros nos encontramos con papás que buscan responsabilizar o el colegio o al propio estudiante, porque es que usted ya está demasiado grande y usted ya tenía que hacer las cosas solo. Pero recordemos que la educación básica, llámese educación básica, primaria, llámese educación básica, secundaria o llámese la media técnica, también digamos como que responde a un desarrollo evolutivo que se convierte también en un proceso fundamental y que en ningún momento entonces nos desliga de la responsabilidad que nosotros como adultos encargados de la formación de los niños y de los jóvenes tenemos con ellos. De allí la importancia entonces de poder supervisar también las actividades que ellos deben desarrollar para poder lograr esos objetivos. Revisar si tienen alguna dificultad en el tiempo para poder lograr eso de lo que nosotros estamos hablando, nos estamos proponiendo como meta y tratar de atender las situaciones que se nos presenten pues en el modelo que se presenta. Cuando nosotros miramos el modelo cognitivo, entonces aquí hablamos de un término que es la metacognición. ¿Qué es esto de la metacognición? Entonces es el conocimiento, la concientización, control y naturaleza de los procesos de aprendizaje. ¿Cómo así? Es tomar conciencia sobre nuestra forma de pensar y sobre nuestras estrategias cognitivas. Por ejemplo, darnos cuenta que nos cuesta más aprender, digamos, sobre un texto que sobre otro, o darnos cuenta y ser conscientes precisamente de esas actividades cognitivas en las que yo de pronto tengo más dificultad para responder en el proceso, digamos, académico, pues que estamos llevando. En ese modelo cognitivo, entonces también aparece lo que se denominan las estrategias de aprendizaje, ¿cierto? Que esas estrategias de aprendizaje tienen que ver también con la autorregulación, tienen que ver con la planificación, el control y evaluación de los resultados.
Y para esto, entonces, es necesario que nosotros volvamos a ese proceso que tiene que ver con la planificación, que tiene que ver con la supervisión y la revisión de esos objetivos o metas que nos estamos trazando para que puedan ser alcanzados. En ese entonces modelo cognitivo personalizante, nosotros nos encontramos con un dato que tal vez muchos de ustedes ya también conocen porque han tenido la oportunidad de estudiarlo o explorarlo, y es que se puede demostrar que el 80% de lo que nosotros aprendemos implica inteligencia emocional. ¿Por qué? Lo aprendemos a través del tiempo, mediante la interacción con los otros y la práctica que nosotros asumimos, en este caso, con los demás. Es decir, que en ese 80% del aprendizaje está todo, están las propias experiencias que nosotros en la vida podemos tener para obtener un nuevo aprendizaje y comprender todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano. Mientras, por ejemplo, los procesos estructurados que se estructuran mentalmente, el procesamiento de la información, la resolución de problemas, el hecho de que reaccionemos de una manera determinada o de otra frente a algún tema o situación, y que son aprendizajes que son adquiridos a través de la experiencia. Y cuando hablo de la experiencia, entonces allí pongo otra vez, pues digamos, como sobre la mesa el rol que desempeñan los padres de familia, el rol que desempeñan los docentes y todas aquellas personas que son significativas para los estudiantes. Mientras que un 20% nosotros lo aprendemos de los libros o de esos procesos cognitivos precisamente relacionados propiamente con los procesos de aprendizaje. Voy a poner un ejemplo que se utilizan en el aula. Desde esta posibilidad o desde esta estructura que nos plantea ese modelo cognitivo personalizante, entonces podríamos hablar que, por ejemplo, las motivaciones, los valores, los rasgos de la personalidad, la inteligencia emocional, las mismas emociones pueden inhibir la utilización de todo el aparato cognitivo. Desde allí, entonces, la importancia de que nosotros empecemos a trabajar de una manera muy juiciosa en todos esos asuntos que tienen que ver también con las emociones. Desde esa misma perspectiva, entonces, todo esto se relaciona con la satisfacción, con la vida y la creatividad. Y esto nos va a brindar herramientas precisamente para poder solucionar conflictos, para poder convivir en medio de una comunidad, para poder desarrollar habilidades cognitivas, sociales, habilidades que están en el marco también de las emociones, que nos permiten entonces reforzar o darle importancia tanto a lo cognitivo como a lo emocional. ¿Cómo podríamos entonces nosotros apoyar la educación social, emocional en casa? Entonces, lo primero, y que no es, yo no quiero que suene como una frase que hemos escuchado por todos lados, y es que la educación es para la vida. Miren, la educación y los procesos que nosotros desarrollamos al interior del hogar son tan importantes como los procesos de aprendizaje que se desarrollan al interior del aula. Debemos tener clara que la educación que nosotros brindamos, el acompañamiento que le brindamos a nuestros hijos, es una educación que queda para toda la vida. De ahí la importancia del ejemplo que nosotros como adultos asumimos en la relación que tenemos con nuestros hijos. Allí hay que tener en cuenta la etapa evolutiva de la que estemos hablando, ¿cierto? Porque dependiendo también de ese desarrollo humano, de esa etapa evolutiva,
Entonces también van a depender las estrategias que nosotros utilicemos para poder fortalecer y dejar en la memoria de cada uno de nuestros hijos esa educación que queremos para toda la vida. Tener en cuenta que hay unas necesidades sociales. Miren, y ahorita en esta época de confinamiento, nosotros más lo hemos podido experimentar, ¿cierto? Entonces estamos en la casa, estamos mediados por una serie de herramientas virtuales, los niños no están teniendo, los niños y los adolescentes no están teniendo el contacto con sus pares, que es tan importante también para su desarrollo emocional. Pero nosotros como padres somos responsables precisamente de esa educación emocional y dentro de esa estructura que nosotros planifiquemos con relación a los retos, metas que asumimos, están también esos valores que intensificamos al interior del hogar, que los niños y los jóvenes ponen a colación o ellos mismos experimentan pues cuando están en la relación con los otros. Atender aspectos emocionales son una prioridad dentro de este proceso de educación emocional. Escuchar al otro, sacar un espacio para que el otro pueda contarnos cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos. Utilizar esas tácticas o técnicas que tienen que ver con el ponernos, si es un niño pequeño, en la posición del niño pequeño para que él vea que centramos toda nuestra atención en él. Pero si vemos también que es un adolescente, pues poder focalizar o centrar nuestra atención en lo que nos quiera decir o nos quiera expresar, máxime cuando sabemos pues que no es tan fácil que él como adolescente venga y nos busque. Y cuando nos busca, pues el sacar la oportunidad o aprovechar esa oportunidad en la que se está generando, se está tratando de generar ese vínculo de comunicación para poder prestarle atención y poder equilibrar esa balanza de la que hablábamos ahorita, donde tiene tanto peso lo cognitivo como lo emocional en ese proceso que nosotros asumimos de educación para la vida. En las condiciones entonces de educación emocional, entonces encontramos el desarrollo de competencias emocionales, el poder aumentar el bienestar personal, pero también el bienestar social, el desarrollo de la personalidad integral del individuo. Recuerden que ahorita hablábamos precisamente de ese modelo de rasgos y mencionaba aspectos relacionados con la personalidad. El enfoque de ciclo vital, precisamente a través de programas por ciclos, este enfoque de ciclo vital entonces permite entender las vulnerabilidades, pero también las oportunidades presentes en ese ciclo de desarrollo humano en el que se encuentre nuestro hijo, el proceso educativo continuo y permanente, la prevención primaria inespecífica que minimiza la vulnerabilidad pues como de la persona, y es muy importante el poder maximizar las tendencias constructivas y poder minimizar las destructivas. A veces somos muy dados a resaltar todo lo negativo que tiene el otro y nos cuesta resaltar aquellos aspectos positivos que contribuyen precisamente al afianzamiento de su personalidad o en el caso del mismo rol que asumen los papás, entonces que contribuyen a afianzar o a mejorar los canales de comunicación que se tienen al interior de la familia. Es muy importante que a partir de este momento, si nosotros no lo estamos haciendo, que empecemos a fortalecer precisamente esos vínculos y esas situaciones y el querer resaltar los aspectos positivos que tiene el otro, porque sin duda esto contribuye a los aspectos que tienen que ver con la educación emocional. En esa educación entonces emocional, los objetivos que se trazan se basan en la posibilidad de pensar, de sentir y de actuar, es decir, el conocimiento de las propias emociones, identificar o tener esa capacidad de identificar las emociones de los demás, regular las emociones propias, ¿cierto? Precisamente para poder prevenir efectos nocivos de emociones negativas,
generar las emociones positivas, la importancia de poder automotivarse y al mismo tiempo pues decirle o indicarle a los niños estrategias que les puedan permitir también motivarse y el adoptar una actitud positiva ante la vida, es decir, aprender a fluir con las circunstancias. Sabemos que hay situaciones que son a veces muy difíciles, muy complejas de solucionar en la familia, pero por medio de la comunicación asertiva, por medio del diálogo, por medio de una actitud de escucha y sobre todo una actitud de comprensión, entonces poder, digamos, tener la capacidad de levantarse para poder atender o para poder enfrentar esa situación difícil que se nos está presentando en el momento. En los contenidos entonces de esa educación emocional encontramos lo que tiene que ver con la regulación emocional, es decir, el diálogo interno y el control que podemos tener frente a nuestras propias actitudes. Esto es lo que tiene que ver con la conciencia emocional y tener la capacidad, por ejemplo, de reconocer. Miren, si nosotros socialmente hacemos un balance o miramos las situaciones que se están viviendo ahorita a nivel sociedad, podemos encontrar que a veces nos hace mucha falta el poder reconocer que nos equivocamos y el poder tener la capacidad de pedir disculpas o de resarcir y tener la oportunidad de volver a empezar a partir de ese reconocimiento individual pues que nosotros ya dimos en cuanto a esos procesos internos que estamos viviendo. Las habilidades entonces socioemocionales son una competencia precisamente para fortalecer las relaciones interpersonales, la motivación que se da a través de la emoción, a partir de la propia voluntad y de la autonomía, pues que también nosotros vamos teniendo con esos procesos, el fluir, que es una acción pues que se da precisamente en el cuerpo y que tiene relación directa con el pensamiento y la relación social que nosotros asumimos. Allí encontramos lo que tiene que ver con la emoción y el bienestar subjetivo, es decir, el poder reflexionar, tener la oportunidad de reflexionar acerca de lo que estamos haciendo bien, acerca de las habilidades y destrezas que nosotros tenemos y sobre todo el poder identificar qué es lo que realmente nos hace felices para poder afrontar pues como todas las situaciones que tienen que ver con la cotidianidad. Lo que quiere decir esto es que la aplicación de la educación emocional precisamente pues nos va a permitir, uno, ser realistas con relación pues a lo que cada uno de nosotros somos, ¿cierto? Nos va a brindar un bienestar subjetivo, pero al mismo tiempo un bienestar social que nos abre las puertas para vivir en comunidad a partir del reconocimiento que yo tengo sobre mi propio ser. Bueno, todo esto que nos comenta entonces Magdali va a tener una repercusión significativa en lo que hemos venido llamando el cerebro social. De pronto en algunos momentos sentimos que hemos hablado mucho de los niños de la primera infancia, pero esto se debe a que esas experiencias tempranas, esa formación socioemocional en la primera infancia es lo que se va a traducir en un adolescente o en un joven sano, ¿cierto? Si un niño a temprana edad desarrolla estas habilidades socioemocionales, si tiene la capacidad para resolver conflictos, tiene la capacidad para nombrar las emociones, para reconocerlas en el otro, para tener empatía frente a las situaciones o las necesidades de las otras personas, esto se va a traducir en un adolescente que cuando llegue a esta etapa va a tener mayor habilidad y mayores herramientas para hacerle frente precisamente a la adolescencia, ¿cierto? Que sabemos que la adolescencia es una etapa en la que las emociones están como en su furor, en el que las emociones tienden a desbordarse y en la que muchas veces nosotros decimos, bueno, hay mucha rebeldía, pero esa rebeldía, digamos que puede empeorarse o puede verse desbordada cuando ese joven no tiene las bases tempranas para regularse emocionalmente, ¿cierto? Entonces hay que entender que las personas, la presencia de las personas va a influir en nuestros pensamientos y en nuestras sensaciones. ¿Esto qué significa?
que los otros que nos están brindando las experiencias externas van a tener una repercusión en esa estructura del cerebro y en los procesos cognitivos que nosotros hagamos acerca de lo que significa o la forma en que se expresa una emoción, ¿cierto? Allí, entonces, en el cerebro van a estar ubicados los sistemas neurales que van a estar especializados en identificar y tratar los estímulos sociales. ¿Eso qué significa? Que si nosotros contamos con esas bases en la educación emocional, vamos a tener la capacidad para poder hacer una lectura del contexto, una lectura de la realidad que estamos viviendo, para poder hacer un tratamiento adecuado de esa información, es decir, un procesamiento de la información que nos permita tomar una decisión frente a la conducta que emitimos y no va a ser algo simplemente instintivo. Como capacidad de interactuar socialmente e inferir en estados mentales. ¿Esto qué significa? Que al mismo tiempo el ser humano en ese proceso de formación socioafectiva debe ir comprendiendo que así como los otros van a tener un impacto en su cerebro, van a tener un impacto en sus formas de pensar, de creer, de actuar, también estamos teniendo al mismo tiempo un impacto sobre el otro, ¿cierto? Incluso en la adolescencia nos damos cuenta que los padres empiezan a tener un impacto significativo en la conducta y en la forma de pensarse y de nombrarse de nuestros hijos, ¿cierto? Entonces hay que comprender que así como el otro tiene una influencia sobre mí, yo también voy a estar ejerciendo una influencia sobre el otro. Y aquí es entonces muy importante, por ejemplo, la habilidad emocional de la empatía, porque la empatía es la que le va a permitir a los chicos dar una respuesta afectiva a otras personas y a dar una respuesta afectiva asertiva ante situaciones que les impliquen la toma de una decisión. Y la empatía van a ser en este contexto como una respuesta emocional y cognitiva. ¿Eso qué significa? Que la empatía, así como las emociones, no debe ser algo que simplemente se da de manera automática por el cerebro, sino que debería ser algo que se pase por la conciencia, es decir, como se los mencionaba ahorita, pase por el tálamo y no que se salte inmediatamente a la amígdala, para poder tener la capacidad no solo de comprender lo que nos sucede, sino también lo que le sucede al otro. ¿Cuáles entonces son esas funciones cognitivas de ese cerebro social, de ese hemisferio derecho, de ese lóbulo frontal? Primero, la motivación, ¿cierto? Cuando estimulamos adecuadamente este lóbulo, el ser humano va a tener la capacidad de interesarse y tener la voluntad de interactuar de manera asertiva con el otro, ¿cierto? Además, va a poder tener un control sobre la forma en que se va a comportar haciendo un procesamiento, haciendo un análisis real de lo que está sucediendo o de la situación que enfrenta, ¿cierto? Y le va a permitir encauzar la energía que tiene para el logro de los objetivos o las metas que tenga. Otra habilidad sería la regulación emocional. Miren que la regulación emocional va a ser súper importante. ¿Por qué? Porque esa regulación emocional es lo que le va a permitir al sujeto modificar o mantener una respuesta emocional en una situación determinada. Es decir, la respuesta emocional no va a ser instintiva o no va a ser por impulso o no va a ser compulsiva. Simplemente esa respuesta emocional va a ser concreta. Y va a ser concreta porque el ser humano, el niño, el joven, va a decidir sobre esa conducta que va a emitir, ¿cierto? Además, le va a permitir la regulación emocional, es esa capacidad que va a tener ese ser humano para diferenciar los estados emocionales internos. Es decir, no va a ser de las personas que dicen, ve, estoy triste, no sé por qué. Hoy desperté como con un vacío, como con un hueco, pero yo no sé explicarlo. Una persona que se desarrolle inteligente emocionalmente va a tener la capacidad de nombrar eso que le sucede y no simplemente decir, no sé qué me pasa, ¿cierto? Además, les va a permitir lo que nosotros llamamos en términos cognitivos hacer una reevaluación cognitiva. Y una reevaluación cognitiva es que le va a permitir, por ejemplo,
resignificar lo que sucedió y la respuesta que emitió ante eso que sucedió. Es decir, le va a permitir tener una capacidad de introspección frente a su conducta y su propia emoción para luego pensarla o resignificarla en otra situación que le sea parecida para que esa respuesta sea más funcional. Es decir, va a tener la capacidad, por ejemplo, de modificar esa emoción cuando es negativa o esa, no la emoción, la conducta negativa en otra situación similar. Y también le va a permitir la supresión que tiene que ver con la inhibición de las manifestaciones externas de los sentimientos. Entonces va a ser una persona con un incremento en la actividad simpática con respecto a esos sistemas nervioso central y a la activación, por ejemplo, del corazón o la activación de diferentes sistemas en el cuerpo ante el sentir una emoción determinantes, por ejemplo, ante el miedo, ante el susto, ante la sorpresa, va a tener una mayor capacidad, incluso no solo de regular cognitivamente su cerebro, sino de regular fisiológicamente su cuerpo. Otra estaría la autoconciencia del autocontrol, que está, digamos, relacionada a la autoconciencia con el regreso a la conexión con el exterior, ¿cierto? Entonces, como un medio clave para uno poder hacer una lectura de lo que sucede y ser muy consciente o muy racional en la conducta que emite frente a esa situación. Y el autocontrol relacionado con esa capacidad de resistirse a actuar de una manera desbordada, una manera instintiva, para hacerlo de una forma intencional, es decir, una forma en que yo decido, la forma en que voy a emitir mi conducta y evidentemente lo hago de esta manera. Otra habilidad tiene que ver con el lenguaje interior, y el lenguaje interior al mismo tiempo se va a ver reforzado, se va a ver expresado en el lenguaje exterior, es decir, en la forma en que me comunico con el otro. Entonces, en un principio, hablando del lenguaje interior, tiene que ver con la forma en que yo pienso, ¿cierto? En la forma en que yo me leo, en la forma en que yo leo el contexto, en que leo las otras personas y la forma en que logro regular y organizar mentalmente eso que pasa por la conciencia, es decir, los pensamientos, ¿cierto? Ese lenguaje interior es lo que va a ser como el mediador entre lo que pensamos y lo que mostramos, que es donde nosotros decimos, debe haber, en el ser humano debería haber coherencia entre lo que piensa, siente y muestra en la conducta. Ese es el lenguaje interior el que le va a permitir ser, o el que va a ser el intermediario entre lo que esa persona piensa, entre lo que esa persona siente y la forma en que termina exteriorizándolo en la conducta. Y además muestra una capacidad reflexiva, y esa capacidad reflexiva, mire que empieza incluso desde los 2 o 3 años, pero esto va a depender obviamente del adulto que acompaña ese proceso. Otra de las habilidades, que es una de las más importantes, es la sociabilidad, ¿cierto? Miren que ahorita Magdalena les contaba a ustedes que el 80% de lo que sucede con el ser humano a nivel de adaptabilidad y de capacidad para estar en el entorno va a depender de la inteligencia emocional, lo que significa que obviamente la capacidad intelectual es muy importante, pero son más exitosas, comprobado científicamente, las personas que son emocionalmente inteligentes que las que son intelectualmente inteligentes. Sí, es muy importante, pueden ser muy exitosas, pero por ejemplo tienen dificultades para socializar, crear familias, mantener un núcleo de amigos, mientras que las que son socialmente inteligentes, aparte de ser exitosas, digamos en los trabajos, en las metas objetivos que se proponen, además lo son socialmente, entonces tienen familias, son capaces de tener amigos a largo plazo, mantener amigos durante toda la vida, son capaces de adaptarse a los diferentes ambientes. Y finalmente, las personas intelectualmente brillantes terminan trabajando para personas emocionalmente brillantes.
¿cierto? Uno muchas veces dice, pero cómo consiguió todo lo que consiguió si no es tan inteligente. Y cuando uno va a ver, es una persona que se acerca a todos, que saluda a todos los del barrio, que saluda a todas las personas que hay a su alrededor, que se pone en los zapatos del otro, que es capaz de nombrar sus emociones, de reconocer lo que le sucede al otro, y eso hace que empiece a crecer, ¿cierto? Esa sociabilidad entonces va a tener que ver con esa capacidad de relacionarse con el otro, con esa conducta social para adaptarse al medio y con esa seguridad expuesta o puesta en el mundo externo. Cuanta más inteligencia social tengas, más feliz y más fuerte serás y mejores relaciones interpersonales tendrás. Esto es cierto. Miren, acá nosotros quisiéramos hacerles una invitación a ustedes y es: refuercen obviamente que sus hijos sean buenos académicamente, que tengan buenos resultados, que saquen buenas notas, pero así como refuerzan esas cosas, refuercen también que sus hijos tengan amigos, refuercen que a sus hijos les den el reconocimiento por ser el mejor compañero o por ser el más sociable o por ser el mejor amigo, porque esas habilidades finalmente van a ser las que le van a permitir realmente adaptarse a lo que les viene a sus hijos cuando ya se gradúen de una universidad o del colegio, ¿cierto? Esas van a ser las habilidades que realmente le van a servir para adaptarse en la vida cotidiana. Si a mí me preguntaran, por ejemplo, entonces, ¿qué estrategias yo podría implementar en mi casa para poder favorecer el desarrollo de esta educación emocional? Yo las traduciría como en 6 estrategias, ¿cierto? La primera, crear un ambiente adecuado para la expresión emocional abierta. ¿Esto qué significa? Que yo como adulto primero dé ese ejemplo y hable de mis propias emociones, ¿cierto? Me siente con mis hijos, con mi esposo, con mi familia o con los que vivimos en la casa y les cuente cómo me siento. Por ejemplo, en esta época de pandemia nos hemos dado cuenta de las falencias tan grandes que hay en la educación emocional de los colombianos. Y esto se ve reflejado en el aumento de los trastornos relacionados con el afecto o en la forma en que las personas han terminado asumiendo esta pandemia, con la desobediencia social, con el no cuidado de sí mismo ni de las familias o con el desborde de conductas inadecuadas en la casa, ¿cierto? Con el aumento del maltrato intrafamiliar, la violencia de género, el maltrato hacia los niños. En eso se traduce una inadecuada educación emocional. Entonces, favorecer un ambiente en el que nos sentemos y yo como adulto primero dé el ejemplo de hablar sobre mis emociones, cómo me siento, esa situación que me ha hecho sentir fisiológicamente, físicamente, emocionalmente y permitirle a los otros también que hablen. Y allí es muy importante una pauta y es no burlarse de las emociones de los otros. Muchas veces nosotros como adultos nos burlamos de las emociones de nuestros hijos sin tener en cuenta que esa burla puede estar inhibiendo que él haga eso en otra situación. Entonces, que en otros momentos no compartan con nosotros lo que están sintiendo. ¿Y qué sucede? Van y lo comparten en el mundo exterior o tienden a ser personas introvertidas que inhiben sus emociones, que no es sano para la salud mental, ¿cierto? Lo segundo es que ante situaciones de estrés, de enojo, de ira, de frustración, le permitamos a la persona que esté sintiendo esas emociones tomar distancia. Es decir, pensémoslo de esta manera. ¿Quién con ira, con rabia, con el enojo al 100%, quién es capaz de pensar? O sea, ni siquiera nosotros los adultos. Después de uno tener una rabia intensa, usted actúa de manera inadecuada y luego es que usted dice, ay, fue madre, ¿cierto? Entonces, cuando alguien tiene rabia, especialmente un adolescente o un niño, y nosotros estamos encima, pero diga qué es lo que le pasó, pero usted por qué es tan grosero, ¿qué creen que va a pasar? Lo que estamos haciendo es detonando una conducta inadecuada. Entonces, finalmente esa conducta ni siquiera va a ser culpa del niño o del adolescente, sino del adulto que lo presiona. Entonces, ante estas situaciones, permitámosle al niño, permitámosle al adolescente o permitámonos nosotros tomar distancia, gestionar esa emoción y una vez esa persona esté calmada, buscamos un espacio para conversar, ¿cierto? La tercera es brindar estrategias y herramientas a los hijos para reconocer, nombrar y expresar las emociones. Pero ¿cómo se hace eso? Pues con el ejemplo. Yo no le puedo pedir a mi hijo que no grite cuando está enojado
sabiendo que cada vez que yo me enojo y lo regaño es gritando. Yo no le puedo pedir a mi hijo que me hable de las emociones cuando yo, siempre que me siento triste, me escondo para que no se den cuenta que estoy triste. O cada vez que estoy enojado, tiro cosas o les pego. Yo tengo que, para darle las herramientas a mis hijos, para que sepan qué hacer con su emoción, para que sepan decir qué es el enojo, qué es la tristeza, qué es la alegría, yo tengo que darles el ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo educar en esto? Por ejemplo, sentarse con ellos, y si son chiquitos es mucho más chévere, y si son adolescentes puede ser un poquito más complejo, pero si nosotros les contamos, posiblemente ellos hagan la réplica. Es decirles, bueno, ¿cómo se siente la tristeza? ¿Cómo se siente la alegría? ¿Dónde se sienten? ¿Qué parte del cuerpo? ¿Qué pasa en el cuerpo? ¿Qué pasa en la mente? ¿Y cómo se expresa en la conducta? Así empezamos nosotros a reconocer cada emoción, a nombrarla y luego a expresarla de la mejor manera. Lo cuarto, reforzar de la misma manera en que las habilidades emocionales como reforzamos los logros académicos, ¿cierto? Lo que les decía ahorita. Así como felicitamos o damos un premio porque mi hijo sacó el primer puesto, demos un premio porque sacó o porque le dijeron que es el mejor amigo de todos o porque es una persona que colabora, porque es una persona líder. También felicitemos o reforcemos estas habilidades. Lo quinto, combatir los prejuicios y los roles sociales, que era lo que les mencionaba ahorita Magdalena. Que mi hijo está llorando, ay, parece una nenita. No, los niños también lloran. ¿Qué es que usted tiene que ser fuerte? No, es que ser fuerte no es no expresar las emociones, no es no sentir las emociones. Ser fuerte es saber qué hacer con las emociones, a pesar de sentirlas, ¿cierto? Y la última, ante situaciones de desborde emocional o de conductas inadecuadas, ante situaciones que le causan frustración a la persona, al niño o al adolescente, saquemos un espacio luego de la situación, luego de la conducta inadecuada, saquemos un espacio para conversar sobre lo sucedido. No intentemos conversar durante la emoción, no. Conversamos ya luego cuando estamos más como riéndonos, cuando ya se nos pasó la rabia o se le pasó la rabia, e inviten a esa persona a que reevalúe su conducta, ¿cierto? Y bueno, ¿qué consecuencias te trajo esa conducta? ¿Qué otras alternativas podría haber en otras situaciones similares? ¿De qué otra manera podrías haber afrontado esto? Y sobre todo, ¿qué beneficio les va a traer cambiar esa conducta a futuro? Esas pues como, digamos, las pautas para darle fin a esta charla de hoy. Entonces, en este momento queremos pues recordarles que en el link que pusimos en el chat, lo ideal es que ustedes, o bueno, la actividad es que ustedes abran ese link y nos compartan la foto de la familia. Entonces, para los que llegaron tarde, les voy a explicar nuevamente y luego les vamos a dar pues como un espacio para quienes tengan preguntas no las puedan hacer. Entonces, voy a volverle acá. Señora. Mientras Caro les explica, le pediríamos el favor a Sandra si nos ayuda habilitando los micrófonos para que ustedes también puedan expresar pues su sentir con relación a lo que acabamos de conversar. Tratamos de hacerlo de la mejor manera y teniendo en cuenta el tiempo. Esperamos que sea pues como muy significativo para ustedes esto que acabamos de abordar. Bueno, entonces les voy a explicar y les damos la palabra. Ustedes saben que hay una opción de levantar la manito. Quien la conozca puede hacerlo de esa manera. Perdón, Magdali. Voy a activar Hola. en este momento los micrófonos, pero ustedes también quedan silenciadas para que entonces lo puedan activar. ¿Listo? Bueno, y si Listo. No quieren hablar, también pueden hacer las preguntas por el chat o sus aportes. Bueno, bueno, entonces les hemos mandado un link al chat. Lo voy a volver a poner porque quienes entraron, pues de pronto más tardecito no lo pueden ver. Entonces lo voy a poner. La idea, espérenme que... La idea es que ustedes den clic en el link que les acabo de mandar y allí les va a aparecer un tablerito. Bueno, quienes llegaron tarde, la actividad es hacer la familia, ¿cierto? Un dibujo de la familia. Y con un color de lapicero de color, ubicar en cada miembro de la familia
las habilidades socioafectivas que los caracterizan en esa familia. Y con otro color, las habilidades socioafectivas que ustedes creen que a cada miembro les falta potenciar en la familia. Una vez que hacen el dibujo, le van a tomar una fotico y la vamos a subir en ese link que yo les envié. Cuando montan la foto también les va a permitir escribir algo. Entonces la idea es que hagan un comentario o una reflexión sobre la charla de hoy. Y esta es la forma en que ustedes van a poder montar su fotico. Cuando ustedes le dan clic al link, les va a aparecer primero esta pantallita y aquí va a haber una bolita con un más. Ustedes le dan clic en ese más, luego les va a aparecer este cuadrito, le van a dar clic en los tres punticos, luego que les dan en los tres punticos se va a desplegar esta lista. Ahí le van a dar clic en cargar y luego escoger archivo, escogen la foto y ya le dan cargar y ella se va a montar. Es decir, primero tienen que tomar obviamente la foto con su celular y luego darle clic al link. ¿Listo? Ya tenemos la participación de varias familias. En el enlace está la familia Cruz Sandoval, la familia Arbeláez Gallego, Mejía Lozano, la familia Guzmán Muñoz, Vargas Zuleta, Cruz Sandoval, Arboleda Yepes, Duque Morales, la familia Montoya, y estamos esperando los demás. En ese momento, si alguien tiene de pronto alguna pregunta o algún aporte, lo puede ir haciendo. Les voy a compartir también pues como la construcción del mural para que ustedes puedan ir viendo. Por aquí tenemos en el chat las orientaciones brindadas son muy interesantes y nos sirven para esta época de confinamiento. Yo quisiera aprovechar el momento para agradecer, antes de las preguntas, para agradecer a la doctora Magdali y Carolina su aporte. Me parece que tiene todo un contexto, la estructura física del cerebro, la disposición del hemisferio izquierdo-derecho, el apoyo a los niños pedagógicamente para la formación linfática de este trabajo del cerebro en las emociones. Me parece pertinente la forma pedagógica como lo han expresado, evitando los apegos con la acogida adecuada y dando las claves concretas, las estrategias como son el diálogo y la comprensión, un diálogo comunicativo, asertivo. Y me parece interesante cómo la familia, lo recalcan ellas, es la responsable de la conducta emocional, como de toda la forma de ser del alumno. Me gustó muchísimo cómo incorporó en las microcomunidades como esa ayuda necesaria que plantea el colegio para fortalecer la sociabilidad y la personalidad o identidad de los muchachos. Me gustó también insistir en el rol de los padres y profesores y el apoyo a la educación, acompañada precisamente en todas las etapas. Y para rematar, la repercusión significativa que hizo Carolina como una síntesis o como una conclusión de la primera parte. Creo pues que de verdad ha llenado los objetivos de la educación o de la formación de los padres de familia. Mis agradecimientos a nombre personal y a nombre de la directiva del colegio y del departamento de psicología. Ahora sí doy espacio a las preguntas que le van a formular los padres de familia. Muchas gracias, padre Gustavo. Muchas gracias, padre. En el chat también les pusieron el link para la asistencia. Lo acaban de publicar para que por favor diligencien su asistencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Quedó muy claro. Mientras se van animando, por aquí quiero leer uno de los comentarios que hacen en el Padlet, la familia Alzate Betancourt. Súper importante esta charla, es entrar en conciencia de lo que venimos haciendo y oportunidad para realizar una autoevaluación de lo que se está haciendo. La familia Montoya, Caro ahí.
familia Montoya. Entonces también nos comparten su imagen. Padre Germán, comprometido, generoso, humilde. La madre Ana María, amorosa, responsable, buena escucha. Hijo Santiago, activo, honesto, humilde. Y Juan José, muy sociable, sensible, le encanta compartir. Crecemos y aprendemos de cada uno. Tenemos formas de pensar y de actuar diferente. Que cada uno aporte sus capacidades para el bien común. Como padres debemos involucrar a nuestros hijos como seres importantes para el crecimiento de la familia y que se sientan valorados, que no sea solo una labor de corregir, sino de involucrar, y así se genere un compromiso agradable para el bienestar de la familia. En el chat tenemos también 2 comentarios. Luciano Chaverra: es importante continuar trabajando las habilidades para la vida y así estar con nuestros hijos generando experiencias significativas. Martín Sierra: en estos días en casa vemos cómo nuestros hijos se relacionan con sus pares desde la virtualidad. Veo que es complicado la forma en que manejan sus emociones. Aquí tiene una pregunta: ¿es oportuno entrar como adulto a orientar las dificultades en los grupos? Bueno, sí, yo creo firmemente que los adultos somos quienes tenemos la responsabilidad inicial de la forma en que... Buenas noches, no se escucha nada. ¿No? O sea, yo creo que silenciado los micrófonos. Yo sí estoy escuchando. Sandra, ¿tú nos escuchas? Sí, Perfectamente. Sí se escucha. ya se escucha. Perfectamente. Entonces Sí de se pronto escucha. puede ser mamá su sonido. Ya nos escuchas. Sí, debe ser el sonido de ella. Ajá. Bueno, como les venía diciendo, sí es oportuno que el adulto medie la situación, pero medie no es que la solucione ni que se meta en la mitad de los chicos para resolver el problema, sino que, como lo mencionábamos ahora, si yo veo que mi hijo está teniendo dificultades con las relaciones con sus pares, si veo que se están presentando conflictos, bueno, ¿qué herramienta le voy a brindar a mi hijo para que sepa resolver esos conflictos? Entonces lo invito, por ejemplo, a conversar sobre la situación, le doy un ejemplo sobre situaciones similares que yo he vivido y cómo las he resuelto, le hago algunas preguntas que le permitan hacer introspección frente a la forma en que él va a hacerle frente a esa situación. Y no muy directamente, especialmente si es un adolescente y yo me meto y yo le digo, deberías hacer tal cosa, ves que escuché tal lo que estaba pasando y creo que no, más bien como ve ante situaciones como le ponemos una situación hipotética, cuando pasa estas cosas, ¿tú qué harías? Le cuento yo qué haría, o le cuento una experiencia similar para que él más o menos vea qué podría tomar de esa situación para él replicarla o darle solución a esa dificultad, pero sin entrometerme mucho, porque podríamos estar invadiendo también sus espacios personales, ¿cierto? Y sin darle tampoco la solución, porque lo que se busca es que ellos desarrollen esa habilidad para resolver conflictos y no que nosotros como padres se los resolvamos, ¿cierto? Y el otro aspecto que puede complementar cuando el señor Martín Sierra pregunta acerca de si es oportuno entrar a las dificultades que se manifiesten en los grupos, es, digamos, también en los grupos que se han generado al interior de los asuntos académicos del colegio. Desconozco si de pronto tienen algún grupo de WhatsApp por cada uno de los grados, pero si tienen ese grupo de WhatsApp y nosotros como adultos vemos que hay alguna dificultad, para complementar eso que nos menciona Caro, con relación también al aprendizaje y al diálogo directo que nosotros podemos tener con nuestros hijos, está también, digamos, ese otro mecanismo que es el que tiene que ver con el conducto regular, ¿cierto? Si nosotros vemos que la situación que se está expresando, se está exponiendo en el grupo, es muy complicada, es difícil y además involucra al colegio, entonces poder tener también la posibilidad de
hablar con el director de grupo, exponer la situación y tratar entre todos los padres, pues como de solucionar, confiando también en la directriz que manifieste el colegio al respecto. Por acá hay otra pregunta. Nélida dice que quiere preguntarnos cómo se debe manejar el tema de los apegos sin llevarlos a la sobreprotección. Bueno, lo que yo les mencionaba ahorita, uno primero tiene que analizar el tipo de apego que uno tiene para poder resignificarlo o reestructurarlo en caso de que tengamos un apego inadecuado, ¿cierto? A grosso modo les voy a decir cuáles serían esos apegos. Pueden ser más según el autor, pero se traducen o podrían traducirse en 3 tipos de apego. Está el apego seguro, el apego ansioso ambivalente y el apego ansioso resistente. ¿Cuál es el ideal? El apego seguro. El apego seguro es ese apego en el que nosotros sentimos afecto por nuestros hijos sienten afecto por nosotros, pero podemos vivir sin el otro. Es decir, si yo dejo cuidando a mi hijo con mi mamá o si lo llevo al centro infantil, él va a llorar por mi ausencia, pero cuando yo vuelvo, él inmediatamente se va a calmar. O va a llegar un punto en el que yo lo llevo, lo dejo y él va a estar tranquilo porque sabe que yo voy a volver, ¿cierto? El apego ansioso ambivalente es antes un apego inadecuado. ¿Por qué? Porque el niño siente que no puede vivir sin su madre o sin su padre y literalmente siente como si se fuera a morir. Entonces la mamá se va y llora y llora y llora y no para de llorar. O para un ratico y vuelve y llora y vuelve y llora. Y si la mamá va al baño, va y le abre la puerta porque la tiene que ver. Y si la mamá va a la cocina, la persigue a la cocina. Entonces es un niño que usted ve que todo el tiempo quiere estar con la mamá o con el papá. Y el apego ansioso resistente ocurre en niños que sus necesidades básicas no están siendo lo suficientemente satisfechas por los adultos significativos, entonces se vuelven muy independientes. Entonces son niños que ante la ausencia del adulto lloran, pero cuando el adulto vuelve lo ignoran, no lo quieren ver, lo rechazan, lo golpean, se enojan porque vuelve el adulto, ¿cierto? Entonces, eso también pasa en los adultos. ¿Cómo identifico yo mi tipo de apego? Si, por ejemplo, yo con mi pareja, con mi esposo, soy una persona que si él se va a trabajar, yo estoy tranquila porque está trabajando, que si él tiene una salida con los amigos, yo le digo, ve, pasa rico, cuídate mucho, pero yo estoy tranquila en mi casa, soy capaz de acostarme a dormir, de darle su espacio y estoy relajada. Ese es un apego seguro. Un apego ansioso ambivalente es entonces que mi esposo me dice que va a salir a tomar una cerveza, yo estoy pensando, o mi esposa, ¿cierto? Porque los hombres también tienen el apego. Estoy pensando, está con otro o está con otra. ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué no me ha llamado? ¿Será que no me quiere lo suficiente? Entonces necesito al otro, entonces lo llamo 5 veces a ver cómo está, dónde está, con quién. Cuando llego lo interrogo, le hago toda una entrevista de qué era lo que estaba haciendo. Ese es el ansioso ambivalente. Y el ansioso resistente sería que yo necesito saber sobre mi esposo, si él me dice que se va a ir con los amigos, si yo le digo que no se vaya, él se va, yo me enojo y lo estoy llamando todo el tiempo, ¿dónde estás? ¿Por qué no has llegado? ¿Por qué te fuiste? ¿Es que no me quiere? Y cuando vuelve, en vez de recibirlo o estar pegada a él, antes me enojo, no quiero que me hable, soy agresivo o agresiva con esa persona. Digamos que más o menos así se traducen esos apegos. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es precisamente identificar ese tipo de apego, porque ese tipo de apego es el que le voy a proyectar a mi hijo y es el que voy a crear con mi hijo. Si yo veo que mi apego está siendo un apego inadecuado, entonces tengo que empezar a reestructurarlo. Entonces, si es un apego que se me ha desbordado mucho, pues ya tendría que buscar ayuda profesional. Pero si yo me siento capaz de trabajar en él desde mi familia, entonces, por ejemplo, yo veo que mi hijo es muy ansioso, entonces yo le voy a ir dando su espacio de a poquito. Entonces, a un niño ansioso yo no puedo ir a llevarlo a un jardín 8 horas de una vez, porque eso antes le va a incrementar el apego y las dificultades afectivas. Entonces, yo, por ejemplo, hoy voy a ir con él, cuando lo voy a ingresar al jardín, voy con él la primera vez, lo acompaño, estoy un ratico con él, le muestro el jardín, listo, y nos vamos para la casa. Ya al día siguiente voy a ir nuevamente con él, lo voy a dejar, digamos, media hora, una hora y a la hora vuelvo por él. Así sucesivamente hasta que él se vaya quedando todo el horario en el jardín, ¿cierto? Pero mire que tienen que ser algo paso a paso, algo progresivo, porque si lo hago de una, entonces lo que hago es antes alimentarle ese apego y él va a encontrar de alguna u otra manera otra persona a la cual proyectar eso que siente por la madre,
¿cierto? Y con los niños que son ansiosos resistentes, entonces tengo que empezar a ser un padre o una madre más presente. Y más presente no es que esté todo el tiempo pegado a él o supliéndole sus necesidades, no. Recuerda que con este tipo de niños fue el que tratamos en el trastorno del apego perturbador, y son niños a los que nos tenemos que ir, o adolescentes incluso, a los que nos tenemos que ir acercándonos de a poquito. No podemos llegar a que ya, de un día a otro ya queremos estar pegados de él, los amamos profundamente, sino que tenemos que permitirles su espacio, que ellos se acerquen de a poquito, ofrecerles ayuda, invitarlos a jugar, invitarlos a acercarse a la familia, pero sin ser yo quien digamos, esté como pegada a él, sino haciéndole la invitación para que sea él quien dé el primer paso, por así decirlo. Gracias, Caro. Bueno, de pronto tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario. Esos Padlet están quedando muy hermosos, son las cartografías familiares. De pronto, si no es mucho atrevimiento, Padre Gustavo, profe Sandra Zavala, Carolina, qué rico poder tener un espacio en el que nosotros podamos compartirlo con ustedes y que de pronto se pueda publicar en algún lugar, pues como de la institución, para que los papás también lo puedan mirar, de ser posible. Sí, yo estaba pensando en lo mismo. Primero que todo, quiero agradecer, me parecen muy pertinentes y aterrizados los trabajos de los padres de familia dados en este taller. Pienso que quedaríamos mal si se guardaran ya. Yo creo que es un material en los cuales hay que seguir profundizando, y yo creo que aquí para el Departamento de Psicología es un gran material didáctico precisamente para apoyarnos unos a otros. Creo pues que vale la pena guardarlo y reforzarlo. Y como decía una de las personas que intervinieron, es un momento clave para tomar conciencia. Y yo creo que ese es el objetivo que podemos lograr de eso. Agradecer también las preguntas que refuerzan el tema expuesto. Agradecer a los padres de familia su participación, su disposición para esta escuela de padres, a pesar de las circunstancias de horarios y las circunstancias de virtualidad. Agradecer sus aportes y quedamos pendientes en la evaluación de la charla que acabamos de escuchar. El sistema de calidad lo exige, y precisamente no es tanto que exigirlo, sino para mejorar en todo sentido nuestro servicio educativo. Además, como ya le hemos dicho, también el sistema de calidad gestión lo exige. A tiempo, entonces, con Carolina les estaremos enviando la forma de la evaluación. Estamos también pendientes de hacer efectivo el reconocimiento, el estipendio a los expositores. Agradecerles inmensamente y ojalá que podamos seguir conectándolos con ustedes en beneficio de la educación que se imparte acá en el colegio. Muchas gracias de nuevo, padre. Muchas gracias a los directivos por la invitación. Muchas gracias a los profesores, al Departamento de Psicología y también a ustedes como padres de familia por querer darse este regalo. Las escuelas de padres son un regalo precisamente para que nosotros vamos fortaleciendo todo lo que tiene que ver con el proceso educativo que se gesta al interior del hogar. Entonces, muchas gracias. Hubo un momento donde estuvieron conectadas 120 personas. En ese momento entendemos pues que por el tiempo ya algunos se han retirado, pero de verdad mil gracias y quedamos atentas frente a cualquier requerimiento. Que tengan todos una buena noche. Feliz noche para todos. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Los invito a que pongan en un lugar visible esta cartografía, Gracias. porque esto les va a permitir saber en qué les falta trabajar como familia para que sean una familia socialmente inteligente, ¿cierto? Que no sean solo miembros, sino que todos fortalezcan sus habilidades socioemocionales. Que tengan Hola, buenas. Hola. Gracias. Hola. Ay, la abuela de Valentina, es que yo no fui capaz de conectarme para mandar no fui capaz de ir para mandar la foto del dibujo. Ah, bueno, ustedes de pronto tienen un WhatsApp institucional, si algo lo pueden mandar. Ah, sí, lo pongo ahí en el eso WhatsApp. lo manda por ahí, sí. De WhatsApp, que es de todos los que hablan ahí, ¿cierto? Eso.
Ah, bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Muy amable, hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Con Hasta gusto. luego.